Unidad 7. En esta parte de la unidad se verá la acción de los agentes físicos sobre los microorganismos. Vamos a aclarar en principio algunos términos y definiciones referidos a la unidad. La esterilidad indica la ausencia total de formas viables de microorganismos. No existen grados de esterilidad. Es un término absoluto. La higienización reduce la carga en ciertos productos. Un ejemplo de este proceso es la pasteurización, la cual se aplica a productos alimenticios en los cuales se pretende conservar las características organolépticas del producto, es decir, aquellas de sabor y olor, y eliminar microorganismos que pueden transmitirse a través de alimentos, apuntando a eliminar aquellos que son zoonóticos. La desinfección es la destrucción de formas vegetativas de microorganismos sobre elementos inertes. La asepsia es el procedimiento que intenta impedir la introducción de microorganismos y reducir el número de los presentes. Antisepsia es prevenir la multiplicación de formas vegetativas. Es importante destacar que no todos los procedimientos que impliquen el uso de agentes físicos están destinados a inhibir el desarrollo microbiano. Por ejemplo, algunos agentes físicos pueden utilizarse para conservar microorganismos, por ejemplo el frío. Otros inhibir determinados patógenos sin afectar otras formas microbianas. Otros aislar por medio de filtros. Los métodos físicos de esterilización e higienización los podemos dividir en tres grandes grupos: aquellos que utilizan el calor, las radiaciones para todos los elementos termosensibles y los filtros. El calor, a su vez, se puede dividir en seco y húmedo. El seco se puede aplicar tanto en forma directa como indirecta. El húmedo, con o sin presión. Las radiaciones se pueden dividir en ionizantes y no ionizantes, mientras que los filtros los vamos a dividir en filtros de poro fijo o filtros de poro deformado. Por favor, fíjense que aquellos términos escritos en gris no son métodos de esterilización, sino de higienización, y nos referimos puntualmente al término de pasteurización. Calor. En física, el calor se define como la transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo, o entre diferentes cuerpos, en virtud de una diferencia de temperatura. El calor es energía en tránsito. Siempre fluye de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura, con lo que eleva la temperatura de la segunda y reduce la de la primera, siempre que el volumen de los cuerpos se mantenga constante. El mecanismo de acción microbicida del calor se basa en la acción antioxidante del calor seco caliente que circula por convección forzada a través de los productos. La muerte microbiana se produce como consecuencia de mecanismos de transferencia de energía y oxidación. El calor húmedo es el método de elección siempre que sea aplicable. Su efecto esterilizante se fundamenta en la acción de calor transmitido por el vapor saturado a presión superior a la normal sobre los componentes celulares, produciendo coagulación proteica, ruptura de ADN y ARN y pérdida de material de bajo peso molecular, logrando así inactivación de los microorganismos. Los parámetros a considerar en los procesos de esterilización por calor son tiempo y temperatura, los cuales siempre son inversamente proporcionales, es decir, a menor temperatura, mayor tiempo. Y en el caso de calor húmedo, la presión es otro parámetro a tener en cuenta. Se reconoce que ambos procesos son igualmente eficaces, dado que ambos logran el mismo fin, es decir, esterilizar. Sin embargo, se reconoce que el calor húmedo es más eficiente porque logra en menos tiempo el mismo proceso, dado que los materiales húmedos conducen mejor el calor que los secos. El agua tiene mayor coeficiente de transferencia de calor que el aire.
Calor seco. El calor seco se puede clasificar de acuerdo a su modo de aplicación en calor seco directo y calor seco indirecto. Como ejemplo de calor seco directo podemos mencionar al mechero de Bunsen. El gas propano llega al mechero a través de un tubo de goma plástico desde la llave de gas situada en general en la mesa del laboratorio, entrando en el mechero a través de un orificio de entrada. El aire, que contiene oxígeno para la combustión a través de las ventanillas del collar o manguito giratorio, que para tal efecto se encuentra en el inferior de la cámara de mezclas. Dentro del tubo del mechero se mezclan el gas y el aire, siendo controlado el flujo del gas del mechero mediante el tornillo de ajuste, mientras que el flujo de aire se controla variando la abertura de las ventanillas del collar o manguito giratorio. La mezcla aire-gas, que fluye del extremo superior de la cámara de mezclas, se enciende acercando una cerilla encendida justamente a la parte superior del tubo o cámara de mezclas del mechero. Se observan tres zonas distintas, también llamadas conos. El cono frío es un cono interno en el cual existen gases, pero que no han entrado en combustión. El cono interior es una zona brillante o de combustión incompleta, en la cual el carbono no alcanza por falta de oxígeno a quemarse totalmente, quedando en suspensión y produciendo luminosidad, por lo cual esta zona es eminentemente reductora. La tercera zona es el cono exterior. Es una zona de combustión completa, de temperatura elevada y que por exceso de aire tiene un gran poder oxidante. La temperatura a la cual se exponen los materiales es de 1560 grados centígrados. Es de uso habitual en la mesada de trabajo y se utiliza para la esterilización de lanza de col, tijeras, pinzas, etc. El lanza de col, por ejemplo, se expone hasta que el alambre de la misma alcanza la llama de rojo vivo. Las tijeras, las pinzas, la espátula de Drygalski previamente se pasan por alcohol y se flamean por la llama del mechero. Por otro lado, como ejemplo de calor seco indirecto, podemos mencionar a los hornos. El horno de Pasteur consiste en un recinto metálico de doble pared con aislante entre ambas para evitar la pérdida de calor y una puerta. La fuente de calor suele ser eléctrica y está incorporada. Posee un ventilador que facilita la circulación del aire para homogeneizar la temperatura. Un termómetro con alcance mínimo de 200 grados centígrados visible desde afuera registra la temperatura del interior del recinto. Por calor seco se pueden esterilizar materiales inyectables, vidrios, instrumentos quirúrgicos y objetos metálicos, así como aceites, vaselinas y polvo, que como ya se ha dicho son impermeables al vapor. Los parámetros a tener en cuenta para la esterilización en hornos son 170 grados, 1 hora, 160 grados por 2 horas. Tal como se mencionó antes, los parámetros son inversamente proporcionales. Calor húmedo. En cuanto al calor húmedo, el mismo se puede clasificar de acuerdo o no a la aplicación de presión. Calor húmedo a presión, como ejemplo clásico, el autoclave. Utiliza vapor de agua a 121 grados durante 15 minutos para el caso de medios de cultivo o 20 minutos para el caso del material contaminado. Esta temperatura se logra si se obtiene una presión de una atmósfera relativa, es decir, 2 atmósferas absolutas, ya que el aumento de la presión provoca aumentos proporcionales en el punto de ebullición del agua. Es el mecanismo de destrucción microbiana más efectivo y bien utilizado asegura esterilización. Existen distintos tipos de autoclaves, como puede ser la vertical de manejo manual, la que opera por gravedad o la de esterilización rápida. En cuanto al calor húmedo sin presión, se puede mencionar la pasteurización. Es importante destacar nuevamente que el mismo no es un proceso de esterilización, sino de higienización. La pasteurización emplea generalmente temperaturas por debajo del punto de ebullición, ya que en la mayoría de los casos las temperaturas por encima de este valor
afectan irreversiblemente a las características físicas y químicas del producto alimenticio. Así, por ejemplo, en la leche, si se pasa el punto de ebullición, las micelas de la caseína se agregan irreversiblemente, es decir, se cuajan. Hoy en día existen dos tipos de procesos: la pasteurización baja, durante 30 minutos a 62 grados, la pasteurización alta, 15 segundos a 72 grados, y el proceso de ultra alta temperatura, también conocida como UHT, de 6 a 10 segundos por 135-150 grados o 2 a 3 segundos por 140 o 150 grados. Nuevamente se destaca que los valores de temperatura y tiempo son inversamente proporcionales. Para ahondar en el tema del autoclave, ¿cuáles son las partes del autoclave? Consta de dos recipientes cilíndricos, uno externo con tapa de cierre hermético que se asegura por múltiples tornillos y un interno donde se ubica el material a esterilizar. El recipiente externo contiene además en la tapa una válvula de seguridad, un manómetro o termómetro y una llave de salida o espita. El O-ring impide el intercambio de líquidos o gases en las uniones entre piezas desmontables. La fuente de calor puede venir incorporada en el equipo como una resistencia eléctrica o se suministra aparte desde abajo, generalmente mediante gas. En lo que refiere al manejo del autoclave, vamos a ahondar en el manejo de la misma y también el principio por el cual la misma lleva a cabo el proceso de esterilización. Entonces, dentro del recipiente externo se coloca agua destilada, la cual al llegar al punto de ebullición producirá el vapor que al entrar en contacto con los microorganismos actuará como agente esterilizante. Por lo tanto, se coloca agua destilada hasta llegar al nivel de la lámina cribada. Los materiales debidamente condicionados se cargan dentro del recipiente interno que al no tener tapa permite una fluida entrada de vapor, pero evita el contacto de estos con el agua. El llenado del autoclave con los materiales es de hasta un 80% de su capacidad para permitir el flujo de vapor de agua entre los materiales. Se cierra el autoclave ajustando las mariposas en forma diametralmente opuesta. La espita debe permanecer abierta y se controla el funcionamiento correcto de la válvula de seguridad. Al mantener la espita abierta, el sistema hasta el momento funcionará por lo tanto como un sistema abierto, con lo cual la presión externa e interna son iguales. En un paso posterior se conecta la fuente calórica. En este momento el aire es mal conductor del calor, lo que impide llegar a la temperatura necesaria, por lo que una vez cargado y cerrado el autoclave, el mismo debe purgarse. ¿Esto qué significa? Mediante la espita, la cual se mantiene abierta, el vapor empuja el aire fuera del autoclave y de esta manera, posteriormente, únicamente dentro del autoclave habrá circulando vapor de agua. Por lo tanto, para purgar el autoclave se tiene que dejar salir vapor a través de la espita hasta que se consiga un chorro continuo de vapor. Una vez que el flujo de vapor de agua es continuo a través de la espita, que significa que el autoclave está purgado, se cierra la espita. En este momento, el autoclave funciona como un sistema cerrado. De esta manera, para poder mantener la ecuación de la ley de volúmenes de Boyle, dado que el volumen es constante, porque al cerrarse la espita el sistema ahora es cerrado, al aumentar la temperatura aumenta la presión. A partir del momento en que se cierra la espita, se controla que la temperatura llegue a los 121 grados. Una vez alcanzada esa temperatura, se controla el tiempo mediante un cronómetro. A su vez, se regula la entrada de calor por la fuente calórica para mantener la temperatura y la presión constantes. Cumplido el tiempo, se cierra la fuente calórica y se espera el descenso de la temperatura. No debe abrirse la tapa hasta que la presión del sistema se iguale a la atmosférica.
Se abre la espita para que ingrese aire y las presiones interna y externa se igualen. Es importante no provocar una liberación brusca del vapor, ya que si hay líquidos dentro del autoclave, alcanzarán rápidamente el estado de ebullición y se derramarán, debido a que disminuye la presión pero no la temperatura. Se lleva el material al horno o estufa para su secado y se rotula el material estéril con la fecha. ¿Cuáles son los controles de esterilización por autoclave? Existen 3 tipos de controles: físico, químico y biológico. El control físico consiste en termocuplas que, en la medida que cumplen el proceso de esterilización, generan un gráfico de temperatura y presión en función del tiempo. Tiene como ventaja registrar efectivamente los parámetros, pero puede fallar la calibración del aparato. El control químico consiste en tiras de papel con una sustancia que cambia de color al ser expuesto a la temperatura correspondiente de 121 grados. Este método es rápido y sencillo y se sabe rápidamente la temperatura a la que alcanzó. Pero la desventaja es que no habla sobre el tiempo de exposición, por lo que no asegura un procedimiento correcto. El control biológico consiste en exponer esporas bacterianas al ciclo de esterilización y luego verificar su viabilidad. Son los más seguros. Dentro de una ampolla se encuentra un medio de cultivo apropiado para el desarrollo de las bacterias en estudio. Por fuera de esta, un tubo plástico contiene una cinta de papel con marcador de pH impregnado con esporas de bacterias capaces de resistir temperaturas cercanas a los procesos. Se utilizan esporas de Geobacillus Stérothermophilus en el autoclave, los cuales posteriormente se incubarán a 56 grados. Observar que el nombre de la especie es Stérothermophilus, es decir, que es un microorganismo termófilo, por lo cual el cultivo no tiene que hacerse a 37 grados, sino a 56. Destacamos que para el caso de los hornos, el control biológico se lleva a cabo con esporas de Bacillus subtilis, que en este caso sí se cultivan a 37 grados. Calor húmedo sin presión, la pasteurización. Nuevamente recordamos que es un método de higienización. El proceso de pasteurización fue llamado así luego que Louis Pasteur descubriera que organismos contaminantes productores de enfermedad de los vinos podrían ser eliminados aplicando temperaturas. Luego se empleaba otros productos para lograr su conservación. La pasteurización se utiliza principalmente para hacer que los productos sean seguros para el consumo, para aumentar su vida útil y reducir así su putrefacción. Sin embargo, también puede utilizarse para alterar las propiedades del producto final. Por ejemplo, la pasteurización de la leche para yogur desnaturaliza las proteínas, lo que permite que el cultivo de yogur crezca y que el producto sea más viscoso y más estable. La leche puede transmitir patógenos que son importantes para la salud pública, como Mycobacterium bovis, Salmonella, Brucella abortus, Enterovirus, el virus de la poliomielitis, algunos parásitos, Coxiella burnetii. Para evitar este problema tan serio, se determinó por ley la obligatoriedad de pasteurizar la leche. Las radiaciones. Con respecto a la naturaleza de la luz, se acepta una combinación entre la teoría cuántica y la teoría electromagnética. Es decir, que existe una partícula indivisible, denominada cuanto, constituida por un fotón que se desplaza a través del espacio, describiendo una trayectoria ondulatoria. La energía de un fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda de la radiación, sabiendo que longitud de onda es la distancia que existe entre dos puntos correspondientes de la trayectoria ondulante. Parte de esta energía es absorbida por los sistemas biológicos cuando estos son expuestos a las radiaciones. La fracción de energía absorbida es directamente proporcional a la intensidad de la radiación, al tiempo de exposición a la misma y un coeficiente de absorción que es característico de cada material.
Estos conceptos son repasos de física biológica. Como se puede ver entonces, a menor energía, mayor longitud de onda y viceversa. Las radiaciones pueden clasificarse como radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Radiaciones no ionizantes. El principal mecanismo del efecto letal de la luz ultravioleta sobre las bacterias se atribuye a su absorción por el ADN y el resultante daño del mismo. Así, provoca la formación de uniones covalentes entre los residuos de pirimidina adyacentes pertenecientes a la misma cadena, lo que provoca la formación de dímeros de pirimidina de tipo ciclobutano. Puntualmente lo que genera son dímeros de timina. Esto produce distorsiones en la forma del ADN e interviene en el apareamiento normal de las bases. El resultado final es la inhibición de la síntesis de ADN y, secundario a esto, inhibición del crecimiento y la respiración. Estas radiaciones pueden producirse artificialmente por lámparas de vapor de mercurio. Son igualmente efectivas para bacterias gram positivas como gram negativas. Su principal uso es para esterilizar el aire y las superficies, ya que no son penetrantes en sólidos y lo hacen pobremente en líquidos. Las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son las que pueden extraer electrones de sus orbitales. Cuando la radiación incide, tiene energía suficiente que puede elevar el nivel energético de los electrones, hasta el punto de arrancarlos de su orbital, produciéndose ionizaciones. Este estado de elevado de energía se denomina estado excitado. La molécula excitada podrá transferir ese exceso de energía a otras en forma de energía vibratoria, produciéndose calor, o disiparla en forma de radiación electromagnética. Dentro de los tipos de radiaciones ionizantes se encuentran las alfa, beta, gamma y X. Sin embargo, se utilizan las radiaciones gamma. Las radiaciones alfa y beta, por su alto poder de dispersión, son muy difíciles de manejar. Las radiaciones X se utilizan como metodología diagnóstica o también a nivel experimental para generar mutaciones. Se pueden esterilizar todo tipo de materiales termosensibles como pipetas, jeringas o placas de Petri descartables. En los ejemplos de la fotografía se puede ver como parte de radiaciones no ionizantes aplicadas mediante lámparas en superficies de quirófanos, cabinas de bioseguridad, etc. Se enciende la luz durante 10 minutos en ausencia del operario y antes de ingresar a la cabina el operario la apaga desde afuera. En cuanto a las radiaciones ionizantes, los rayos gamma tienen mucha energía y son los más utilizados. Son emitidos por ciertos isótopos radioactivos como el cobalto 60. Resultan cómodos para esterilizar objetos sensibles al calor como jeringas de plástico, materiales de considerable espesor o volumen. Sin embargo, se debe contar con una fuente de radiaciones adecuada y controlada que no debe afectar al operario ni elimine radioactividad al medio. En la Argentina se encuentra la Comisión Nacional de Energía Atómica, CONEA, donde se generan estos rayos. Los filtros. Es el método utilizado en el laboratorio para esterilizar líquidos termolábiles. Existen distintos tipos de filtros, de asbesto celulosa, de vidrio, de cerámica, de ésteres de celulosa o membranas. Las membranas están compuestas por ésteres de celulosa biológicamente inertes. Los tamaños de poro varían de 0.025 micras a 25 micras de diámetro, siendo los de 0.22 micras los más utilizados, ya que son lo suficientemente pequeños para detener bacterias en general. Con este método se esterilizan azúcares, urea, suero, antibióticos. Es importante tener en cuenta que los micoplasmas o los virus filtrables pueden pasar a través de los filtros. Mecanismos a través de los que actúa por la retención de partículas. Intercepción directa o tamiz. En un medio filtrante se puede observar un conjunto de fibras que definen poros o ranuras a través de los cuales pasa el fluido.
Si la partícula del fluido es mayor que la de los poros o aberturas en el medio filtrante, serán retenidas como resultado de la intercepción directa por dichos poros. Mecanismo de inercia. Las partículas de un fluido en movimiento tienen masa y velocidad. Por lo tanto, una cantidad de movimiento asociado a ellas, a medida que el líquido y las partículas pasan a través del medio filtrante, la vena fluida seguirá la trayectoria de menor resistencia al flujo y se desviará alrededor de la fibra. Una partícula impulsada por una vena fluida, debido a su masa y velocidad, no sigue el trayecto de esta, se impacta con la fibra y queda retenida. Difusión. Este es el proceso típico de las partículas submicrónicas. Estas se encuentran en choque permanente con las moléculas del fluido. Estos choques frecuentemente hacen que las partículas suspendidas se muevan con movimientos desordenados alrededor de las líneas de la vena fluida. Estos movimientos, que pueden ser observados al microscopio, se conoce como movimiento browniano. La difusión browniana es la causa de que las pequeñas partículas se desvíen de la línea de flujo, aumentando la probabilidad de que impacten en las superficies de las fibras, siendo allí retenidas. Los filtros se pueden clasificar como de poro deformable o de poro fijo. Aquellos de poro deformable dependen principalmente de los mecanismos de separación por inercia o difusión browniana, mientras que los de poro fijo consisten en varias capas de un medio filtrante o una sola capa de mayor espesor de un mismo material. Se fabrican de tal manera que la estructura del medio no pueda distorsionarse. Un ejemplo clásico que se puede asociar a los temas de la unidad 1 son los filtros EPA del aire de las cabinas de bioseguridad. En cuanto a la bibliografía recomendada, se recomienda la lectura de la unidad 7 de la guía. Por otro lado, existe bibliografía complementaria. Además, se cuentan con links de material audiovisual por métodos de calor, radiaciones y filtros. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y estamos disponibles ante cualquier duda o pregunta relacionada con el tema.